Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. A continuación presentamos el programa Ejército de Mujeres, con la doctora Ninosca de Ponce, un espacio elaborado especialmente para ti, mujer, donde escucharás comentarios de temas que te ayudarán a encontrar las respuestas a las inquietudes de tu corazón, como esposa, madre y guerrera del Señor. Ejército de Mujeres, a continuación. Muy buenos días, tengan todos ustedes ahí en su lugar de habitación, en su lugar de trabajo, en su vehículo o donde quiera que usted nos sintonice. Le damos las gracias por su sintonía y le damos gracias primeramente al Señor por el privilegio que nos da de poder estar aquí una vez más en un nuevo ejército de mujeres con una nueva palabra fresca. Le damos gracias al Señor este gran privilegio que nos permite de poder compartir con ustedes una palabra que nos ha edificado y que esperamos para ustedes también sea de mucha edificación y pues que le bendecimos su vida ahí donde usted se encuentra, donde quiera que usted nos sintonice, dentro o fuera de nuestras fronteras patrias. Le agradecemos mucho su fiel sintonía y pues esperamos que esta palabra le llene de bendición, que el bien y la misericordia le sigan todos los días de su vida y que guarde su entrada, su salida, que guarde a sus hijos, a sus familias, a cada uno donde ustedes se encuentran. Les recordamos que pueden llamarnos a los números telefónicos que aparecen en la pantalla y que también nos puede contactar a través de las redes sociales y a través del Facebook. Le damos pues ahora la más cordial bienvenida a todos, ¿verdad? Y tenemos como siempre en nuestro ministerio la intercesión este jueves y sábado a las 6 de la mañana. También habrá una presentación de niños este domingo y el sábado 13 hay una reunión de doctrina intermedia para un taller de servicio y presentación de áreas a las 2 de la tarde. Y pues aquí como siempre estamos muy contentas, ¿verdad? Y también aprovechamos el momento para enviarle un gran saludo y un fuerte abrazo y todo nuestro cariño a nuestra pastora, ¿verdad? Que pues sabemos que ella está siempre pendiente de este programa, de este ejército de mujeres, ¿verdad? Que ella lidera, ¿verdad? Y que gracias al Señor pues estamos aquí cumpliendo y en obediencia, ¿verdad? Porque el Señor así nos lo manda que seamos obedientes. Y pues ahora vamos a iniciar, ¿verdad? Este programa y le cedemos la palabra a Teresa de Reyes, ¿verdad? Que es la que nos trae esta gran bendición esta mañana. Buenos días, Dios les bendiga, muchas gracias. Como dice María del Carmen, la que lidera, nuestra coronel en jefes, nuestra pastora Nina, así que ahí nos unimos todos, un abrazote a distancia. Como dice María, ella siempre está ahí pendiente y la bendecimos. También queríamos, como Ejército de Mujeres y en lo personal, dar un saludo muy especial a Linda. Ella es una persona que nos ayuda, es de gran bendición. Definitivamente Linda es un regalo de Dios para nosotros. Así que hoy está de cumpleaños y les cuento que antes de conocerla dice, yo nunca me perdí un programa de ustedes. Y ella es Leli, ella nos conocía a todas y ahora ya nos conoce más de cerca. Entonces a ver si como hablamos vivimos. Así que de parte de todo el ejército de mujeres, Linda, un fuerte saludo, todas nuestras bendiciones, que pase un feliz cumpleaños y mire cómo Dios es fiel, así como un día nos miraba ya a distancia, ahora ya tiene la oportunidad de pronto de compartir. Dios es bueno, así que de parte del ejército, feliz cumpleaños. Y a todos los cumpleañeros de este mes que de pronto se nos escape, así que todas nuestras bendiciones. Perdone, pero yo necesitaba enviar este saludo especial y antes de introducirnos en el tema que Dios nos ha dado para este día, que podamos compartirlo. Como usted sabe, aprendemos juntos a la luz de la palabra y hoy queremos citar
un versículo del Cantar de los Cantares, que cuando nosotros hablamos del Cantar de los Cantares es ese mutuo encanto de la amada con el amado, que usted sabe figura de la iglesia, y el amado figura de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a introducirnos mejor con nuestro pie de imprenta, como nos ha enseñado nuestra madre, nuestra pastora Ninos. Yo creo que la hermana Dinora, si nos ayuda con el texto, por favor. Cantares 2:2. Dice, como el lirio entre los espinos, es así mi amada entre las doncellas. Ese es Cantares. ¿Y tiene la versión Kadosh o ese es...? Sí, también tengo la versión Kadosh, que dice, no soy no más que una rosa de Sarón, solo un lirio en los valles. Okay. Bueno, perdone, pero es que hay una pequeña diferencia que dice en los valles y otra dice entre los valles, en los valles. Entonces, lo que hoy nosotros queremos platicar con ustedes es de ese halago tan especial que le hace el Señor Jesucristo, que es la figura de nosotros como iglesia, y a la iglesia, y la compara como un lirio. Entonces, viendo, porque vamos a ver por qué está tan emocionado comparándola con un lirio, y ella muy orgullosa, dice, yo soy, dice ella, como el lirio entre espinos del valle. Entonces, miramos algunas figuras de lo que representa un lirio, y dentro de ellos que en medio de estar en algunos del que se refiere específicamente el libro del Cantar de los Cantares, según algunos estudiosos, que es un lirio blanco, a veces crece en lugares no tan agradables ni tan buenos al ojo, lagunas, fangos, pero en medio de cualquier ambiente donde él crece o nace, él tiene la capacidad de mantenerse limpio, y el original de lirio significa pureza, blancura, trompeta, y eso es lo que nosotros estábamos viendo. Y cuando ella dice y menciona el valle, ya nosotros sabemos, ¿verdad? Valle para nosotros espiritualmente es figura de prueba, de situaciones a veces difíciles, situaciones adversas, y que todo ese entorno, que cualquier parecido es coincidencia, que a veces nos toca vivir como hijos de Dios. Hay situaciones que hay un entorno como el lirio, pero hay una capacidad que él tiene, que es el halago que él logra lograr de nuestro Señor Jesucristo, de que él hace destacar, pero ella es como el lirio entre espinas, como que dice, a pesar de la situación que estás viviendo, no pierdes tu hermosura, no pierdes tu encanto, no te contaminas, tienes la capacidad de dar una flor hermosa. Habían algunas referencias muy bonitas que ustedes hacían, no sé si Nolvia o Dinora, que hablaban de algunas cualidades que tenía el lirio. Y es que mire qué lirio, qué hermoso cómo el Señor Jesús, ¿verdad? Figura del amado, está comparando a nosotros la iglesia. Cualidades tan increíbles con esta planta, que pareciera solo una planta muy hermosa, pero realmente es una planta poderosa, porque tiene capacidades y características increíbles. Y una de ellas es que está diseñada para ser plantada en diversos territorios. Por ejemplo, si es ella plantada en fangos o en lugares donde las aguas no son tan agradables, ella las purifica. Mire qué tremendo. Y si es plantada en el valle, allá hay espinos, ella sobresale. Y lo que a mí me impactaba de esta planta, aparte de todas las características que tiene de purificación, de sobrellevar las circunstancias difíciles, porque un valle en nosotros, en lo espirituales, pues figura de situaciones que nos toca vivir como hijos del Señor, un tanto complicadas, pero ella no pierde su esplendor. Pero me impactaba que dicen los que estudian las plantas, que ella tiene un bulbo, que es con el que se reproduce. Dice, porque cada bulbo de un lirio produce 50 lirios. Yo decía, wow, si yo consigo un lirio en mi casa voy a tener 50 dentro de un tiempo. Es decir, que tiene un efecto de multiplicación, y cabal nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque el lirio es testimonio, que independientemente de dónde sea plantado o dónde esté en ese momento, él da su esplendor, él purifica, él es ejemplo. Porque imagínese un lugar lleno de espinas, y él dice que sobresale cuando crece. Me imagino que la gente no ve la espina, ve el lirio. Entonces, qué hermoso que independientemente de la circunstancia, nuestro testimonio sea un efecto multiplicador para aquellos que han de venir a Cristo. Si nosotros ante una circunstancia vemos el plan y el propósito de Dios, obviamente a causa de nuestra manera de conducirnos como lirio, de mostrarnos como lirio, las personas van a querer seguir al Dios que nosotros servimos, a nuestro amado, Tere. No olvide, y la referencia que hace usted entre espinos, y ella dice en los valles,
pero ella no dice como que dice, yo soy del valle, porque nosotros estamos en el mundo, porque hay un entorno, hermano, hay una realidad, hay situaciones en nuestra vida y en la suya que son entorno, pero que ese entorno no nos hagan olvidar, y eso es uno de los primeros puntos que nosotros resaltamos, para poder tener, que Él se acerque y de pronto vea a Leslie y diga, Leslie, como lirio entre los espinos, ¿verdad? Diga, Abraham, realmente como el lirio entre los espinos, Dinora, porque cuando vemos el original de esa palabra valle, habla de presión, depresión. Hay muchas situaciones reales del entorno, como quien dice, cambios de escenario, diría mi madre espiritual, que no pueden permitir que nosotros perdamos la identidad de que realmente somos, de quién somos. Y ella por eso dice, yo soy el lirio, pero él también dice, como el lirio entre los espinos es mi amada. Él sabe cuál es nuestra genética, cuál es nuestra identidad, pero no hace falta que Dios lo sepa. Es necesario que nosotros tengamos identidad de quién somos y lo que fue puesto en nosotros, y que no nos confundamos, porque no vaya a llegar el Señor y no vaya a decir, bueno, ¿quién es esta? ¿En la espina o Tere que renuncio? ¿Va? Que Él pueda decir, no, hay una gran diferencia, yo me acerco, hay una situación difícil, pero realmente estás como lirio, y que Él se pueda sorprender y decir, en medio de cualquier presión, depresión, circunstancia, que Él puede decir, eres lirio, dígame, lirio del Señor. Recibo, soy lirio. Fíjese que me puse a rastrear un poco la palabra valle, y fíjese que encontré que viene de una de sus derivaciones de valle, es la palabra vallit, que significa casa, que significa, mire, encontré tantas: cabaña, cámara, capital, corte dentro, edificio, espacio, familia, habitación, morada, templo, tienda. Bueno, tiene un montón de acepciones, ¿verdad? Y pues como usted dijo, ¿verdad? Vivimos en el valle, en este mundo andamos en un valle, ¿verdad? Y de pronto cada uno tiene su propio valle, pero y esto me llama la atención porque podemos estar pasando un valle en nuestra casa, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, inclusive en el mismo templo, en la misma iglesia, ¿verdad? Porque aquí habla de templo también, ¿verdad? Y pues lo que yo veo en el lirio es que tiene la capacidad que dice de reciclar, de que ve con los ojos que mira el Señor y no con los ojos humanos, sino que y la capacidad de que ver las situaciones negativas, las situaciones adversas o de oposición que tal vez que nos puedan presentar, de poderlas ver, no tomar lo negativo, sino que tornarlo en algo positivo y de aprendizaje, ¿verdad? Para edificación de sí mismo y para edificación pues de los demás, pues porque a eso somos llamados, ¿verdad? Y yo lo que veo es que esto en el intento no se amarga, en el intento no desfallece, no se entristece, y dice, porque brillo dice que es gozo, lirio es gozo, es alegría, es brillo, ¿verdad? Entonces mantiene su lozanía a pesar de las circunstancias que se puedan vivir en el país, que se puedan vivir en cualquier situación que podamos estar pasando, ¿verdad? Me encanta esto porque no es fácil, pues, no es fácil mantener esa alegría en medio de todo lo que se dice, en medio de todo lo que se vive, ¿verdad? Y poder sobreponernos y sobrellevar, no sobrellevar, sino que estar sobre todo eso, ¿verdad? Sobre todo eso. Eso se logra, Mari, con lo que dijimos al principio, sabiendo y teniendo identidad de que lo que nosotros tenemos, nuestro brillo, nuestra luz, es a causa de lo que Dios ha puesto, porque hay una realidad. Pero si nosotros nos vamos con ese entorno, como decía María del Carmen, nos entristecemos nosotros y entristecemos a los demás. Pero cuando Él dice, eres como lirio entre espinos, ella tiene la capacidad que cuando alguien la ve, difícilmente uno ve la laguna. A mí me tocaba ver la laguna de Ticamaya, que tenemos una famosa, y oh Dios, es una laguna, es lodillo, ni bien nos sirve para bañarse, pero uno no logra ver, ay, qué difícil meterse en la, uno ve qué hermoso aquel lirio y destaca. Entonces tiene la capacidad no solo de mantener su brillo, mantener su pureza, la alegría, sino que poder alegrar a otros. Y cuando Dios ve eso y dice, definitivamente este es un
es un motivo de halago, es decir, eres como un lirio entre espinos, amada mía. Y yo creo que eso es lo que quisiéramos como iglesia, que no hayan presiones, depresiones, circunstancias, porque no dudamos de que las hay o que las han habido en nuestra vida, pero, o que el entorno esté así, pero que lo que de pronto queremos dejar hoy en su corazón y tenerlo muy, muy cincelado en el nuestro, es que nuestra identidad es diferente. Nosotros tenemos la capacidad para reciclar, para levantarnos y para sacar, porque no nos alimentamos de este entorno. A veces van a haber situaciones que van como a poner cemento en la semilla que Dios ha puesto, en los sueños que Dios ha puesto. Dios ha dicho, yo juro que serás feliz, que es un óleo de alegría más que todos tus hermanos. Y uno dice, ¿y dónde? Pues claro, si yo quiero agarrar la alegría, ¿y dónde está esa semilla que una vez Él me dijo que iba a ser feliz? Bueno, si yo me pongo, que mi semilla a veces las circunstancias le ponen asfalto, cemento, lo que usted quiera, pero si yo sé que mi semilla de felicidad, lo que Él dijo acerca de mí, se riega no con una lluvia de acá, es una lluvia del cielo, y quien le va a dar el aliento, quien le va a dar la vida, no es los minerales de acá, es algo que viene de arriba, es algo celestial. Entonces yo puedo decir, puedo ser lirio, puedo estar alegre, puedo estar contenta, y no solo eso, puedo hacer que otros estén contentos, que otros estén alegres, y Él puede decir, como lirio entre espinos es mi amada. Dígame, Leslie. Pero que leía también que cuando ella dice, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles, dice en comentarios que ella está ahí reconociendo que ella no tiene valor en sí misma, sino que el valor se lo da el Señor, ¿va? Y me llama la atención que dice los valles, porque yo pienso que son valles que tenemos que cruzarnos siempre, Tere. Cada uno de nosotros cruzamos diferentes valles, ¿va? Algunos son valles de enfermedad, valles económicos, pero eso es lo que nos hace ser lirios, que cuando pasamos los procesos, por eso dice de los valles, porque ya ha pasado un proceso. Y miraba también que siempre van a haber espinos alrededor cuando hay lirios, porque dice que una característica de los espinos es que crecen solos. No son producto de una siembra, sino que representan lo que brota de la esfera natural. Y vemos también que en la parábola del sembrador, en Mateo 7:13, dice, he aquí el sembrador salió a sembrar, y parte de lo que sembró cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y dice que hay una clase de espinos que crece en tierras desérticas y que no produce fruto. Entonces siempre, Tere, qué lindo que él la ve como una lirio entre los espinos, porque a pesar de todo, a pesar de que están los espinos y crecen en una esfera natural y van a estar siempre, pero ella va a sobresalir siempre en medio de los espinos. Y no obviarle lo que dices tú, que hay situaciones espinosas en nuestra vida. Nadie está diciendo que no las hayan, pero a donde nosotros queremos realmente enfocar es que tenemos que tener la identidad como base para poder tener ese atributo hermoso que Él hace, porque en el principio tenemos un versículo, Mateo 4:6, donde Él le dice, si usted lo recuerda bien, lo vamos a nombrar, que viene y el Señor lo quiere tentar el enemigo. ¿Quiere leerlo, Dinora, por favor? Y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Entonces, cuando nosotros vemos, van a haber situaciones muy difíciles a veces que pasan o que pueden pasar en la vida de un cristiano, que lo único que va a querer esa situación es como hacernos dudar si realmente tenemos identidad de hijo, si realmente estamos creyendo lo que se dijo acerca de nosotros, y no es fácil. Y teníamos un personaje, usted iba a compartir, creo que era, no sé qué iba a compartir, Dinora, pero el personaje era José, pero usted díganos. Pero le quería compartir que hace, no sé si 2 o 3 meses, la hermana Ninos nos compartía en uno de los estudios que ella decía que los espinos no eran más ella lo fue a buscar al original, y los espinos se habían producido por causa de que el sembrador se había letargado, se había adormecido, se descuidó. Entonces vino una semilla y creció, ¿verdad? Y creció los espinos. Pero cuando nosotros tenemos la facultad de rumiar y guardar en nuestro interior la palabra para que no sea ahogada por causa de los espinos, es hermoso ver que que el lirio está alrededor de los espinos, o sea, los espinos están alrededor del lirio, pero no lo ahogan. Entonces significa que nosotros podemos mantener la pureza de la palabra escrita y saber que ella va a estar allí haciéndonos prevalecer
y vamos a parecer lirio nosotros en los valles, pero que a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todos los espinos que estén alrededor, esos espinos, como decía la anciana Nolvia el sábado, más bien van a ser como un vallado alrededor de nosotros, nos van a ayudar a resguardarnos para que cuando venga el hombre o cualquier persona a querer meter su mano para trastocar lo que hay dentro de nosotros, no van a poder, porque los espinos, además de producir que se apague, ¿verdad? Porque el espino lo que quiere es apagar la belleza del lirio, ahogar la belleza del lirio, porque dice, porque la palabra cayó entre espinos y fue ahogada. Pero mire qué capacidad la del lirio, que no permite ser ahogado. No permite. Entonces prevalece la dulzura, prevalece la blancura, la pureza, ¿verdad? Entonces, a veces en la prueba, en el valle, nos adormecemos un poco. Por eso traía a colación lo que la hermana Ninos nos decía. No es tiempo de adormecernos. Por muy dura que sea la batalla, por muy dura que sea la prueba, tenemos que levantar la entereza para que la palabra no caiga entre los espinos. Y entonces usar los espinos como un arma de defensa, como un escudo alrededor nuestro. Y pensar lo que dice la hermana Dinora, de que siempre todas las cosas ayudan para bien, que de eso habló el ejército el sábado pasado con la hermana Marisol Ledoux, y pensar que esos espinos, por eso hacíamos la referencia de José como nuestro primer personaje, porque él vive una situación tan difícil, usted conoce, que de cárcel, lo meten en un pozo, en estos tiempos los hermanos lo venden, en nuestros tiempos sería secuestro de los propios suyos, o sea, cosas muy fuertes, familiares, como rodeado de todas esas circunstancias adversas, y lo ponemos como un ejemplo que puede ser personaje, porque en medio de todo eso, él no dejó de soñar. Tenemos un versículo donde le dicen, por eso me gustaría verlo como se dice, ahí viene el soñador, a ver si todavía puede seguir soñando, echémoslo en el pozo a ver si no lo matamos. Entonces, cuando vienen situaciones así, que miramos a José como nuestro primer personaje, es que quieren ahogar, como decía Dinora, o matar nuestros sueños, lo que Dios dijo acerca de nosotros, lo que Dios dijo acerca de nuestros hijos, lo que Dios dijo acerca de nuestra familia, y cualquier cosa, por muy difícil que se vea, nosotros tenemos que saber, no somos de aquí, no somos como ellos, no nos comportamos así, y poder creer y poder mantenernos. ¿Quién de Nolvia? Y después, ¿o quién iba a decir? ¿Dinora? Ok, y la cita bíblica la encontramos en Mateo 37, 19, Tere, y mire lo que nos dice: y se dijeron unos a otros, es decir, los hermanos, aquí viene el soñador, Génesis 20, ahora pues venid, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos, y diremos, una fiera lo devoró, entonces veremos en qué quedan sus sueños, porque realmente, Tere, el sueño es como una imagen que nos proyecta de nuestro futuro. El poder soñar es saber lo que va a acontecer años después, porque si leemos la historia de José vemos que sus sueños no se materializaron en el acto. Él esperó algunos años, él esperó pacientemente y creyendo, su fe no decayó, a pesar de que vinieron sus hermanos y lo vendieron, a pesar de que fue a la cárcel, fue vituperado, fue olvidado, pero luego él sabía que sus sueños era para estar en un lugar de autoridad, y él no abandonó ese sueño. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha dado sueños hermosos? Y tal vez por ver circunstancias contrarias, porque el tiempo pasó, porque quizás se cumplieron en otros, quizás los hemos olvidado, hemos borrado esa imagen que nos proyectaron de nuestro futuro, pero no hemos luchado por ellos. Este es un tiempo donde los sueños de Dios se van a hacer realidad en aquellos que han esperado, confiados de que independientemente de las circunstancias, Dios hará. Digamos, cuando en el caso, yo puedo hablar de mi caso personal, ¿qué nos va a sostener los sueños, Tere? ¿Qué nos va a sostener las promesas del Señor? Su palabra. Yo recuerdo en el caso que a mí me tocó vivir, que es lo más reciente y lo más fuerte que el Señor me ha permitido en este tiempo, cuando yo visité médicos de muchos lugares, hasta Tegucigalpa, hasta fuera del país, y todos daban un veredicto de que yo no iba a vivir, que era difícil lograrlo. Médicamente, si uno se pone en el análisis natural, médicamente
científicamente era verdad. Ellos para eso estudiaron y los estudios indicaban que eso era. Pero Dios tenía una palabra. Él dio una palabra. Él en su misericordia me envió una palabra y yo me sostuve. Yo tuve ese sueño proyectado, yo vi esa imagen y yo ya me vi después. Entonces caminé en pos de eso. ¿Y cuál fue la palabra que Él me dio? Salmo 117, 18. No moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de Jehová. Y cada vez que un diagnóstico me decía que no lo iba a lograr, yo repetía esa palabra. Y cada vez que el diagnóstico decía, es tan difícil, creemos que ya penetró el pulmón, entonces yo declaraba la palabra. Y cada vez que decía, yo creo que usted no se va a parar, yo declaraba la palabra y me movía en la palabra. Es decir, que es un tiempo donde, como decía Dinora y Leslie al inicio, puede ser que crezcan espinos, y espinos muy fuertes que pareciera que van a ahogar al lirio, pero al final esos lirios, en lugar de verlos como enemigo, como aquello que está afectando, se vuelven nuestra fortaleza, se vuelven nuestro escudo y se vuelven nuestra protección. ¿Por qué? Porque no perdemos la pureza del lirio. No. ¿Y cuál es la pureza del lirio? La palabra, Tere. Y no obviar de que van a haber situaciones, como decía Nolvia, de espinas, a veces como que vienen a querer devorar, como en el caso de que quieren devorar nuestros sueños, porque cuántas personas por ese entorno, por ese cambio de escenario que le aprendí a decir a mi pastor, ese cambio de escenario que pareciera no hay esperanza para nosotros, pero cuando nosotros nos aferramos y seguimos creyendo, entonces nosotros podemos ver, porque cuánta gente, uno oye, Nolvia, y le ha tocado vivir, como decía Nolvia, algunos diagnósticos que dicen, no, imposible, ya no se va a producir tal cosa, tal hormona, tal, ya eso ya no, ya se está muerto. Entonces uno dice, bueno, el Señor dice, ¿verdad?, que los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, como el búfalo, se levantarán como el águila y hasta se rejuvenecerán. Entonces yo me paro, creo esa palabra, como dice Nolvia, y la declaro. Hay gente que de pronto, muchachos, muchachas, que uno sabe, bueno, pasó en mi familia, que con todo preparado para casarse y todo, y fue plantada el día de su boda, dice, nunca más me vuelvo a casar. Dios mío, a veces no cometer de comportarnos por el entorno de espinas o por el entorno difícil que se vuelve, que nada mate nuestros sueños. De pronto Dios lo está tornando porque Dios quiere que nos fortalezcamos y aprendamos a ver que Él tiene algo mucho mejor para nosotros. Y bueno, bendito Dios, un esposo de Dios y todo lo que Dios tenía preparado para ella, pero entonces quizás ese entorno lo único que quiere, cualquier situación, es ahogar, devorar lo que un día Dios puso en su corazón, lo que Dios puso en mi corazón, lo que dijo acerca de mi casa, para que digan, no más, mire José, yo digo, con la familia que tenía, lo que decía Nolvia, sus hermanos, la cárcel de él ha de haber dicho un día, Dios mío, pueden haber diferentes cárceles, textualmente hablando de cárcel y cárceles aún que no son naturales, pueden haber cárceles espirituales y decir, yo de aquí no puedo salir. ¿Quién ha dicho? Si nosotros tenemos una identidad diferente. Entonces, él no abandonó sus sueños. El ejemplo de él es que impresionantemente, no porque era perfecto, porque decía, de verdad, José no era perfecto. José no era ni, tenía fama de que era inmaduro, que era imprudente, que era un poquito creidito, muchas cosas, pero con todo y eso, era el consagrado de todos sus hermanos. Por lo menos estaba haciendo un poquito más de esfuerzo que los demás de su casa que no buscaban de Dios. Él sí buscaba. Por lo menos cuando se acostaba, decir, Señor, a ver qué me hablas. Señor, a ver qué me dices. No perfectos, muchos de nosotros no somos perfectos, pero por lo menos estamos tratando de decir, ok, yo veo mi realidad. Uno se levanta, no olvida, y por la misericordia de Dios nos levantamos, que Dios es bueno y por lo que hemos creído. Pero digo, ok, Dios ha dicho acerca de mí y yo por eso lo voy a hacer. Entonces no es que, no tanto por nuestra capacidad, no tanto de dónde vengo, del linaje, porque si Él hubiera dicho de dónde yo vengo, mire, mis hermanos me vendieron, ha de haber dicho en ese pozo, puchica, ¿y mi papá dónde está? ¿Verdad? Se abren tantos pozos de pronto de tristeza, de resentimiento, para matar la semilla que Dios ha puesto. Dígame, María del Carmen. Sí, Tere, fíjese que pues viendo y me llama la atención lo que Nolvia dice, que muchas veces oímos los veredictos, los diagnósticos, los juicios que el hombre emite, ¿verdad? Y no escuchamos y le ponemos más atención a la voz del hombre que a la voz del Señor. Entonces me parece a mí que esto radica en qué estamos escuchando, porque
ya que nos tienen estudiando Isaías, ¿verdad? Y precisamente el capítulo que estudiamos, que se tocó el sábado, fue el de Isaías 11, y me llama la atención el versículo 3, y dice, habrá disfrute por él en el temor de Jehová, y él no juzgará por mera apariencia de las cosas a sus ojos, ni censurará simplemente según lo que oigan sus oídos. Entonces, aquí el Señor me enseña que a veces nosotros mismos nos juzgamos duramente, tal vez por un pasado que tuvimos que fue tal vez un caos, por cosas que hicimos que fueron a nuestros ojos lo peor que un ser humano pudo haber hecho, o por qué sé yo qué circunstancia pudimos haber pasado, y vivimos culpándonos y vivimos viéndonos como que no nos merecemos nada, como que no, inclusive el enemigo se aprovecha eso y nos lanza esos pensamientos, y escuchamos la voz del enemigo diciendo, no te lo mereces, no, si vos sos aquí, no, si vos sos allá, vos hiciste esto, y nos tiene la lista y nos la saca a relucir cada vez que podemos. Pero entonces tenemos que enfocarnos como hizo el Señor. José es figura de Cristo, y Cristo decía, yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy el buen pastor. Entonces, ¿qué estamos oyendo? Creo que por ahí viene, ¿verdad? Si nosotros no escuchamos la palabra, no nos enfocamos en oír y creer, no solo oírla, sino que creerle al Señor, porque al Señor le agrada que nosotros le creamos. Porque de nada nos sirve que vengamos, escuchemos al pastor, y sí que usted, pero no lo creemos en nuestro corazón. Entonces José hizo esto, él creyó y se mantuvo creyendo. Es impresionante porque me llama la atención que dice que él se mantuvo invariable en su meta, en su sueño, a pesar de todo, a pesar de la cárcel, a pesar de la tentación, a pesar de haber estado en un pozo. Dice que los lirios, el valle es una hondonada, figura de pozo, figura de un lugar donde no podemos más que un solo, que paredes que nos encierran y nos ahogan, ¿verdad? Entonces veo esto en José, que a pesar de todo mantuvo esa característica, y es una parte que tenemos que llegar a desarrollar, porque es una medida del varón perfecto, ¿verdad? Es una estatura que el varón perfecto da, y a esto es que nos está llevando el Señor. Y es un atributo del Señor que dice que es inmutable, o sea que Él no varía, y ese es el carácter que el Señor está trabajando en nosotros, que en medio de todo nos veamos como Él nos mira y nos mantengamos creyéndole y manteniéndonos firmes y sin variar en nuestra seguridad de quiénes somos en el Señor. No dudar, María del Carmen, porque todo entorno, toda situación difícil que pase en nuestra vida, en nuestra familia, pueden ser muchos factores, hermano, pero lo importante es que cuando venga algo y si nosotros hacemos memoria de lo que ha pasado, uno puede decir firmemente, todo ayudó para bien. Todo ayudó para bien, y lo único que pretende cualquier situación es hacernos dudar. ¿Será que Dios lo va a hacer? ¿Será que lo va a hacer contigo? ¿Será que te lo mereces? Aquí no se trata de nosotros, aquí se trata de la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, de lo que nosotros le creímos. Y fíjese que yo miraba un comentario de un pastor que dice que él estaba en una de esas de terapia, y llegaban personas cuando en situaciones, le tocó en una situación muy difícil de depresión, y que no había manera, y sesión tras sesión, y él ya miraba que era desgastante y no podía él hacer nada por esta persona. Entonces dice que él se fue y empezó a clamar fuertemente al Señor, y dice, Señor, dime qué hago, porque definitivamente me siento desgastado. Siempre la persona, y él dice, ¿verdad?, las características de una persona, sus hombros caídos, la mirada hacia abajo, no sonríe, pensamientos llenos, su cabeza de pensamientos negativos. Y te decía, ¿qué hago? Y orando en ese tiempo de oración vino una palabra que el Señor le puso, ponla a leer y a confesar la palabra, dile tantos versículos, y que se vea frente al espejo y que confiese la palabra. Y dice que él vino obedientemente y agarró como lo hacen los médicos, le dijo, mira, hermana, va a decir, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero usted se mira, y no solo se mira, sino que
actúa como tal, levanta sus hombros, levanta su mirada, sonríe. Nosotros en el ejército la vez pasada hablábamos de que había una terapia de la risa y si nosotros lo buscamos, hermano, está comprobado, el cerebro no identifica cuando nosotros realmente hacemos cosas, nos reímos, si realmente nos reímos que estamos tristes o estamos alegres. Él dice, se está riendo, mando la orden, todo está bien. Entonces uno se siente bien. Entonces por eso dice, llama las cosas que no son como si fuesen. Ok, ¿qué dijo él? Diga el débil, fuerte soy fuerte, no me siento fuerte, pero él dice que soy fuerte, entonces hago como que estoy fuerte y se hace, porque no depende de lo que yo sienta, depende de lo que él dice. Entonces cuando él dice, como el lirio entre espinos, ¿verdad? Sí. O sea, vino esa situación que te hace sentir débil, que ya no hay esperanza, que no se puede más, pero como estás creyendo, entonces ahora viene lo que no está en tus manos hacer, pero está en las mías. Entonces ahí es donde vemos esos toques sorprendentes y sobrenaturales de parte de Dios, pero seamos como lirios y que ninguna situación nos haga perder nuestra identidad, doña Leslie. Tere, que indudablemente el Señor tiene muchas formas, ¿verdad?, de hablarnos, y uno de los vehículos de José eran los sueños. Entonces muchas veces a cada uno de nosotros Dios tiene diferentes formas de hablarnos. Algunas son con sueños, otros tienen visiones, otras revelaciones, pero qué importante que nosotros como lirios aprendamos a tener también esa prudencia de guardar. Tal vez no era el tiempo de decir, ay, miren, el Señor me mostró, ¿va? Tal vez le decimos a alguien, ay, Dios me mostró que voy a ser bendecida, cuando tal vez la otra está pasando por problemas difíciles. Entonces por eso es que ellos dicen que una fiera lo devora, y entonces veremos en qué quedan sus sueños. Entonces aprendamos también a ser prudentes y a guardar y a atesorar esas cosas que Dios nos da, y que tal vez no es el tiempo, que como lirios podamos guardar esa pureza y no andarnos afanando en las cosas, cuidar como perlas, porque algunas veces Dios nos regala cosas que son para nosotros, para atesorarlas, no para andarlas diciendo ni andar divulgando, porque eso pasó en él, porque lamentablemente era un muchacho cuando él empezó a tener esos sueños, y entonces no tenía tal vez la madurez, no había pasado por un proceso, por un valle, y entonces todavía no había sido formado como lirio, ¿va?, en ese tiempo. Lo que dices tú, Leslie, nosotros mirábamos también como primer punto, que más o menos lo analizamos, lo importante de poder tener identidad, pero el segundo punto, lo que tú haces referencia, es mantener la pureza, porque esa es la capacidad de reciclar, mantener la pureza en lo que nosotros recibimos de Dios y en lo que nosotros transmitimos. Nosotros podemos hacer referencia de la palabra, recibimos una palabra profética, recibimos un rema, pero mira, por eso ahí mismo hay un versículo que dice, ve y enseña. Yo vengo y enseño lo que aprendí en presencia de muchos testigos, eso ve y enséñale a tus hermanos y manda hombres fieles y aptos para que puedan enseñar a otros. No es la revelación que yo tuve recientemente, porque es un orden. También ahí mismo hay un versículo que dice, si ustedes van a caminar, lo tiene usted, Dinora, por favor. Le voy a leer el que usted decía ahorita, 2 de Timoteo 2:2. Y lo que has dado y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, idóneos para enseñar también a otros. Y el otro, usted aduce, el otro dice el 2:5. Y también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo a las reglas. Hay un reglamento, lo que hacíamos referencia al béisbol, en cada ministerio, nosotros como ministerio, y es bueno hacer referencias porque constantemente uno tiene que estar viendo algunos casos muy difíciles. Hermana, fíjese que él tuvo un sentir, fíjese que me dijo que hiciera tal cosa, y Dios mío, nosotros por lo menos desde el púlpito somos enseñados de que en el ministerio hay una escuela profética donde está el hermano Julio Díaz a cargo de la escuela profética, el que tiene palabra profética, que vaya y seamos instruidos. Dios es un Dios de orden. Profeta nombrada por el ministerio, la pastora Ninosca de Ponce, que es la que nosotros tenemos aquí en casa, y no conozco más. Entonces, a veces esa pureza nosotros la perdemos y no tenemos esa hermosura, ese atributo que cuando Dios nos ve, porque a veces le queremos poner mucho de nosotros, y es lo que aprendiste de mí, y se contaminan muchas cosas, hermanos, se contaminan muchas cosas, y eso definitivamente, lejos de añadir, va a restar. No sé si Norbe iba a decir, o Dinora. Algo que me impacta a mí es sobre este asunto de que no guardamos la pureza, la fidelidad, pero también
se requiere de tener un oído puro y de poder transmitir con el mismo espíritu que alguien lo dijo, ¿verdad? Porque a veces estamos tan afanados porque se mire tanto nuestra imagen o nuestra frase sea tan relevante, ¿verdad? Que no nos damos cuenta que al querer sobresalir, nosotros estamos dañando a otros. Entonces, esa es la parte donde nos corresponde a nosotros tener una identidad. ¿Cuál es la identidad que nos corresponde a nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? No lo que somos, ¿quiénes somos? Nosotros somos la amada del Señor, somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido a precio de sangre, somos linaje escogido, somos plantío de Dios, huerto de riego, nosotros somos, y muchas cosas que nos hacen a nosotros comprender que tenemos una identidad en el reino de los cielos, en el reino de luz. Cuando perdemos esa identidad, entonces nosotros estamos afanados por querer mostrar quién soy yo, no quién es Cristo. No importa quién es Dinora, lo que importa es qué es Cristo y quién es Cristo en nosotros, porque la palabra escrita nos dice muy claro, ¿verdad? Que las cosas que vi hacer al Padre, esas son las que yo hago, ¿verdad? Entonces nos corresponde hacer las cosas que vimos hacer a Cristo, que están plasmadas en la Escritura, es la que nosotros tenemos que seguir. Y lo comenta Dinora, ¿verdad? Lo que vi hacer a mi Padre, eso hago. Y nosotros teníamos un personaje que es María, que es la Madre de Jesús, la Virgen María, Madre de Jesús. ¿Y por qué hacemos referencia? Porque en los libros apócrifos, que son los que no están dentro del canon bíblico, entonces dicen que ella es el ejemplo como un vaso de cristal que podía transmitir de una manera, porque era tan humilde, tan prudente, que ella pudo transmitir a Cristo de una manera tan transparente, porque no había mucho de ella. No había mucha puesta en escena, como hacía referencia Dinora. Me imagino cada vez que se hace, ni tampoco se le ve como muy nombrados, ni grandes versículos, como muy subliminalmente dentro de la Biblia. Dice, y junto a los pies de Jesús estaba María su madre, y guardaba estas cosas en su corazón. Son cosas de las que yo recuerdo de ella, de lo que se habla de ella. Eso nos habla de prudencia. Eso nos habla de yo menguo para que Él crezca. Y vemos tantas figuras en esta mujer que es admirable, y no en vano la escogieron como para que ella fuera ese vaso transparente donde se iba a poner nuestro Señor, y lo pudo reflejar, lo pudo transmitir, porque menguó, porque había menos de ella. Entonces, no, entre menos le pongamos de nosotros, mejor va a estar lo que nosotros vamos a hacer para el Señor. No olvidar. Como usted decía de María, Tere, poder ser esos instrumentos de bendición para poder ayudar a otros, porque ella en ningún momento dijo, colóquense aquí y yo le voy a ir a preguntar a Jesús para decirles qué es lo que vamos a hacer. Y era la mamá de Jesús la que lo había cuidado, educado, pero ella guarda la postura y dijo, bueno, yo fui una mujer considerada para traer a esta tierra al Salvador, pero yo no me voy a desubicar, el Salvador está ahora en acción. Y le dijo, no, le dijo a los que servían, me imagino que ellos le decían, María, ¿y entonces qué hacemos? Jesús ya convirtió el agua en vino, entonces la servimos. No, le dijo él, haced lo que Él os diga. Le voy a dar mi toque yo. Y no hacía nada. Y nada. Pero ¿y por qué le digo hacer lo que Él diga? A veces hacemos eso. Sí, a veces nosotros queremos agregarle para resaltar, y no, a veces no es tan malo, pero no es el orden correcto. ¿Por qué le dijo él, hacer lo que Él les diga? Porque Él decía, yo no hago más que lo que el Padre me dice, que lo que veo hacer a mi Padre. Es decir, que era un hombre bajo autoridad y respetaba los lineamientos, el orden y el protocolo. Muchos de nosotros, en algunos momentos de nuestra vida, o cuando iniciamos el Evangelio, cuando iniciamos en las iglesias, Dios nos habla de una manera tan poderosa y estamos en aquel primer amor que debe permanecer por siempre, ¿verdad? Pero el Señor nos visita de una manera tan exquisita, ¿verdad? Y la persona comienza a enamorarse del Señor y comienza como José a hablar a lo loco. Otras de las cosas comienza a darle palabra, es que yo veo en ella, es que yo siento. Hay un orden, hay un protocolo. ¿Por qué María no se disparó? Si María anduvo en su vientre a Jesús, un ángel le habló y le dijo lo que iba a venir en ella. No, ella mantuvo su postura. Soy la madre de Jesús, pero el llamado, el que viene a dar el mensaje, el que viene a dar la salvación, no soy yo. Yo fui el canal para que el Salvador viniera, pero el Salvador es Él. Así que vayan y hagan lo que Él les dice. Muchas veces nosotros nos desubicamos, muchas veces hasta
trastocamos la comisión y el destino profético que Dios nos tiene. ¿Por qué? Por anticiparnos algunas labores. Y a veces lo hacemos con buena intención, Tere, con un corazón genuino, sin mala intención, pero no es el orden de Dios. Y en los casos de la Biblia podemos ver tantos. A mí el que me impacta fue Usa, que vio que iba el arca de la presencia y que se iba a caer a tierra. Y él dijo, es algo tan sagrado que no puede tocar tierra. Y él corrió con todas sus fuerzas y con toda su buena voluntad y metió la mano para que el arca no se cayera, ¿verdad? Cualquiera diría, bueno, entonces tenía que dejarla que se fuera a la tierra. No, Dios iba a hacer algo, pero él no era llamado a hacer esa labor. Por lo tanto, hubo un precio que él tuvo que recibir. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? Que esperemos nuestro tiempo y esperemos instrucciones. ¿De quién nos cubre, Tere? Y sobre todo eso, no olvidar, ser instruidos y tener la humildad, porque a veces las instrucciones están, hay de todo, a veces las instrucciones están, pero queremos ponerle mucho de nosotros y es revisarnos, que cuando Él nos vea ir delante de Él, decir, como un lirio entre espinos, es mi amada, es mi amado en el campo, en el valle, que Él pueda ver realmente que tenemos la capacidad de lo que recibimos, lo recibimos con pureza y lo transmitimos con pureza. No le ponemos mucho de nosotros porque, haciendo referencia siempre de ella, de María, cuando ella, la madre de nuestro Señor Jesucristo, cuando ella va, dice que a visitar a su pariente Elizabeth, solo la saluda y al saludo le dijo, ¿qué pasa si solo me saludaste? Si fue llena de, mi bebé fue llena del Espíritu Santo, el bebé se estremeció en su vientre y fue lleno del Espíritu Santo, porque es la figura de esa persona que no contamina. Esto es lo que tengo de Dios, voy, o como quien dice, ya le hubiera mandado una carta, porque en aquellos tiempos, ¿verdad? Un Bibi, ¿sabes qué? Me visitó un ángel y voy a ser la madre, o sea, no, ella no le había dicho nada, ella llegó, no abrió la boca, yo pienso, solo la saludó, hola Elizabeth, adivina qué le hubiera dicho María, estoy embarazada, nada, ella solo llega, la saluda, Dios te bendiga, ¿y qué pasa contigo? Y empieza ella a bendecirle. Entonces cuando nosotros vamos y nos disponemos a ser un vaso de Dios, que podamos ser con ese atributo del lirio, mantener la pureza en lo que recibimos de Dios, eso es humildad, eso es menguar, eso es no estar amando la puesta en escena, porque ahí dicen que en la casa de Nazaret se escribieron tantas historias que nadie las sabe porque era prudente, era ubicada. Entonces nos falta como iglesia, que bueno, por lo menos lo digo por mí, que sigamos instrucciones, que mantengamos la pureza en lo que recibimos, en lo que transmitimos y viéndolo espiritualmente, bíblicamente, pero en cosas tan sencillas. Nos dicen un mensaje en la casa, porque tenemos que ser lirio en la casa, tenemos que ser lirio donde vayamos, tiene que haber una diferencia entre los que somos hijos de Dios y los que no somos, pero que del Señor, ¿cuáles son mis hijos? Que no le pase, que diga, no, ahí en esa empresa hay uno de mis hijos, es un lirio, allá en esa iglesia, ¿cuántos lirios? Que él diga lirios, pero que no quede los espinos y dónde están los lirios, ¿verdad? Entonces creo que es un tiempo que nosotros debemos como iglesia hacer todo eso, mantener esa pureza, María del Carmen. Sí, yo creo que la manera de mantener la pureza es radica siempre, creo, en la palabra, en la misma palabra que es la que nos va limpiando, ¿verdad? Que es lo que va limpiando nuestro ser interior de todo lo que está distorsionado, todo lo que fluye en nosotros que tiene doble sentido, de malas intenciones, ¿verdad? Que traemos mucho del mundo acerca de eso, ¿verdad? Y que tal vez no lo vimos en nuestra casa y ahí lo aprendimos, o en nuestro desarrollo hemos ido adquiriendo, ¿verdad? Esos malos hábitos. Y lo que yo veo en María es que decía, hágase conforme a tu palabra. Sí. Hágase en mí conforme a tu palabra. Y pues esto es lo que a ella la mantenía ubicada y lo que la hacía mantenerse prudente y sabiendo después de que pues su trabajo como madre ella lo estaba cumpliendo y siendo el canal de bendición, ¿verdad? Que para traer a Cristo. Y pues me llama la atención eso porque la palabra, nuestro pastor siempre dice, ¿cómo vamos a ser limpios? Él pone un ejemplo de que pone un tintero ahí bajo el chorro de agua y al principio va a salir sucio, siempre sucio, negro, pero a medida que se expone al chorro de agua,
va a llegar un momento en que va a salir el agua limpia, transparente, ¿verdad? Y es esto lo que María ponía en práctica, ¿verdad? Y ella cerraba sus labios. A veces a mí alguien me dice, usted es muy prudente, pero a veces me parece que soy excesiva prudente, pero yo sé por qué me callo, porque yo sé que en algún momento puedo ser pesada y herir y lastimar o decir cosas que pueden ser malentendidas, que tal vez no es la intención herir o querer lastimar, pero como sabemos, cuando sabemos de qué pata cogíamos, entonces nos podemos amarrar. Y David decía, pon bozal en mi boca, decía, antes de querer ir a lastimar y de hacer daño e inclusive servir de piedra de tropiezo con nuestras palabras. Es que de pronto, como dice María del Carmen, cada uno sabe de qué casa viene y de qué pata cogíamos. Entonces, lo que de pronto, y eso dice, pero de repente qué prudente, eso se volvió una fortaleza en mí, porque me rodearon de esas espinas, porque yo sé cómo se habla de mi casa y yo no quiero que pase y acontezca lo que aconteció. Entonces, ahora yo estoy tratando de que lo que en algún momento fue débil, ahora sea una fortaleza. Se pueden haber muchos entornos contrarios, pero tenemos, por lo que ha dicho él acerca de nosotros, en su palabra, Leslie hacía un comentario de que la palabra profética que recibimos o lo que tenemos en sueño, pero también tenemos la palabra profética más segura, que es la que nos han enseñado, la que está escrita en la Biblia. Si nosotros la creemos, todas esas promesas son para nosotros, para vivirlas, para creerlas, para caminar en ellas. Estábamos nosotros viendo otro punto, que es importante no perder nuestro brillo. Una de las características que tiene el lirio es que no pierde su brillo, está verde y tiene, a pesar del entorno, a pesar de que está a veces en fango, como decía Nolvia, a veces entre espinos, en diferentes circunstancias, él mantiene su verdor y esa flor, ese fruto que es figura que él da, la flor hermosa, y él dice y que puede uno asombrarse cuando ve, ¿verdad? Entonces tener esa capacidad, y eso habla de avivamiento, habla de estar vivo. Dinora, usted tiene algo que decir. Segunda de Timoteo 2:16, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de manos. Me impacta esta parte porque dice por la imposición de manos. O sea, como hace poco usted daba alusión, ¿verdad? Tener un espíritu enseñable, tener un corazón manso para poder recibir una corrección, porque realmente en el caminar nosotros tenemos que ser instruidos. Alguien nos tiene que instruir. Alguien tiene que ser un tutelador, ¿verdad? Porque si no, entonces nosotros vamos a cometer cada barrabasada. Yo digo barrabasada porque Barrabás era tremendo y era hijo, ¿verdad? Era hijo, entonces para mí son barrabasadas, ¿verdad? Porque soy hija, pero vaya como abro la boca a veces, o como camino, ¿verdad? Ya no parezco cisne nadando, sino que caminando. Entonces ahí es donde me impactaba a mí esa parte, y algo que sí quisiera poder aportar es que qué hermoso que María, cómo pudo ser un lirio entre tantos espinos, que aún en la muerte, en el sacrificio de la cruz, Jesucristo pudo verla entre todos y dijo: hijo, he allí tu madre, madre, ahí tu hijo. O sea, entre tantas personas que había, entre tanta la multitud, entre tanto dolor, entre tanta agonía, ¿cómo pudo ver la pureza de ese lirio que, a pesar de estar entre tanto fango, entre tanto odio, en ese momento pudo ser resaltado, ¿verdad? Es que el objetivo, Dinora, como dice usted, impresionante, porque Dios mío, no se cree, ni hay muy poco escrito referente a ella, de que le dijo, mira, va a pasar, pero después, o sea, todo solo es una espada va a atravesar tu corazón. Entonces, no nos dicen lo bonito, pero a veces todo es un recorrido, el proceso de esa unción, de ese precio, el precio de esa gloria que venía, que obviamente después de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hay una gloria sorprendente que todavía nosotros la disfrutamos, pero no se cree que ella sabía, sí, pero ¿y esto? Ella seguía siendo humana, había sentimientos, emociones, pero era la oportunidad que ella tenía, pasando todo eso, que se fuera y se transformara a una naturaleza como cada uno de nosotros, divina,
a pasar a otra dimensión, no de meros papás naturales, sino papás sobrenaturales, porque por eso le decía, y algunos dicen, madre, tu madre, ahí viene tu madre y tus hermanos. Mi madre y mis hermanos, decía, son los que hacen la voluntad de mi padre. Era un poco como despectivo, piensan algunos escritores en su trato con ella, pero a veces nosotros pensamos, y a veces uno un poco abusivo, Dios mío, ¿realmente será que estás aquí, que me amas mucho, ¿no te parece? Porque uno dice que a veces nos falta sal, ¿verdad? Que estamos un poco saladitos porque perdemos el sabor, porque uno siente que las pruebas son bastante lluviosas y copiadas. Pero en ese momento lo que ellos dicen es que simplemente Él estaba formando una naturaleza divina y extraordinaria, que tendría que aprender a morir a mucha emotividad, a mucho sentimentalismo, porque es todo eso lo que somos. Cuando nuestras emociones se agitan, nos echan a perder la fe. Nos echan a perder la fe. Entonces, como que cada circunstancia, como que cada entorno, Dios lo permite para que salga la esencia de lo que realmente somos, lo que Él puso en nuestro origen, nuestra identidad, que somos con una genética que no depende de las circunstancias de este mundo. Entonces, ahí es donde dice, ahora puede ser madre de otros, puede ser una madre espiritual sin necesidad de dar a luz. ¿Por qué? Porque pasaste a un nivel espiritual de fe diferente, de poder mantener tu pureza, de poder mantener tu fe, de poder mantener tu brillo en medio de cualquier cosa. Y mire, lo tremendo de María es que ella era un lirio, se sabía un lirio y actuaba como lirio, porque independientemente de la circunstancia, ella utilizó los momentos de dolor, me imagino, al ver a su hijo. Si lo ponemos en lo natural, todos sabemos que era el hijo de Dios, pero era hijo de su vientre. Sí. Al verlo a él vituperado, dañado, a punto de ser crucificado en una cruz, ella utilizó la característica del líder o la forma que tiene el líder, que es de cartucho, para almacenar agua, para poder ser esa fuente y ese estanque de bendición para otros. Y cuando yo estudiaba esto de María y analizaba los diversos puntos de acerca del lirio, decía, este es un tiempo que nos analicemos qué tipo de lirio somos, porque de acuerdo a la clase de lirio va a ser el uso para el cual va a ser considerado. Por ejemplo, el lirio que es plantado en un fango es para purificar un agua. Es decir, que muchas veces nos llevan a trabajos o a lugares que tal vez no son cristianos, no son de nuestra misma fe, pero nosotros ahí plantados vamos a purificar ese lugar. También está el lirio que es puesto en los valles, que a este lirio le van a venir tempestades, le van a venir situaciones adversas, pero él va a mantener su esplendor y su pureza. También leía, fíjese Tere, que hay lirios que su flor es utilizada para hacer perfumes de gran precio, es decir, para que independientemente de dónde se plantó, ella no pierde su aroma, ella no pierde su esencia, pero me impactaba un lirio que su flor es tomada y es machacada para dar aceite, y ese aceite cura enfermedades, ese aceite sana heridas, ese aceite viene y trae belleza a la piel y al cutis de una persona que ha sido destrozado su esencia de piel. Entonces yo decía, como María fue utilizada como cartucho, como un depósito de agua viva, de agua para poder dar alimento y poder dar agua al sediento. Entonces, independientemente del lirio que nos tocó ser, del lugar donde nos plantaron o donde nos trasplantaron, fuimos considerados y somos considerados con el Señor como el lirio en los valles, no de pertenencia de los valles porque somos pertenencia de Él, pero ciertamente nuestra flor, Tere, va a ser utilizada para cosas grandes de acuerdo a su propósito. Y saber lo que dice usted, Norvia, si me tocó de pronto una familia difícil, es porque Dios quiere que como lirio haga una generación santa y apartada. Lo que decía Norvia, dependiendo del lugar donde me plantaron y la situación que se me presente, es porque Dios quiere que sea lirio, recicle y que saque algo hermoso de todo ese entorno, pero no es para que pensemos que nos vamos a hundir con el entorno, porque ese no es el propósito. Leslie, diga. Tere, quería agregar algo más a lo que estaba diciendo Norvia, que es muy hermoso, porque encontraba también que el lirio es algo desde el Antiguo Testamento, es tomado en cuenta, porque dice que los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico del Templo de Salomón tenían la forma de lirios. Y dice también que el borde de la fuente de bronce fundido tenía forma de cáliz o flor de lirio. Y también se habla con respecto al lirio de Israel. Dice que de Israel se dice que crecerá como un lirio en los días escatológicos. Esto lo encontramos en Oseas 14, 5 al 6. También dice que los justos han de ser comparados al lirio del valle, porque dice que el lirio que crece en el valle es un lirio que dura mucho.
mientras que el lirio de la montaña, dice, por cuanto se encuentra en altura, dice que dura muy poquito. Entonces, ¿verdad? Eso nos habla de que debemos de estar siempre a los pies del Señor, va como estaba María. También hay un lirio, fíjate que es el lirio del testimonio, porque dice el lirio del encabezamiento de los salmos, del Salmo 45, el Salmo 60, el 69 y el 80, usted lo puede ver ahí en su casita, se refiere al nombre, dice, de la melodía con que estos salmos se cantaban en el templo de Zorobabel. Dice el Salmo 61, para el director del coro se una tonada de lirio del testimonio. Dice Mictac de David para enseñar cuando luchó con Arán, Naharín y con Arán Sobá. Entonces, qué importante es, ¿verdad?, los lirios, y que vemos que se encontraban desde los tiempos antiguos y también hoy y también en los coros fue utilizado el lirio del testimonio. Mira cómo desde el Génesis casi hasta en toda la Biblia se habla de él, lo importante de poder permanecer. Ya casi nosotros estamos concluyendo, y que no perdamos ese brillo, que no perdamos esa hermosura, que avivemos. Yo recuerdo que nuestra pastora nos puso a leer los avivamientos de 1800. ¿Qué no ha hecho para, como quien dice en pocas palabras, despierten, aviven, que venga un avivamiento? Porque avivamiento es despertar algo que está muriendo o estar vivo. Entonces hay muchas cosas que pierden el brillo en nosotros, quizás a veces la fe, pero eso es el tiempo que como lirio nosotros guardemos, como decía Norvia, en el corazón, como lo hacía María, la palabra que fue dicha. Y yo casi para despedirme le voy a leer Romanos 4:19 porque me impactó. Y dice, y no se debilitó en su fe, aunque consideró su propio cuerpo ya muerto, siendo de casi 100 años, y lo muerta que estaba la matriz de Sara. Por eso él va a ser ese hombre de la fe, Abraham. Y un comentario de Washmani dice de que llega un momento en que nosotros tenemos fe, y tenemos fe en nosotros mismos, porque a los 85 años a él le hacen la promesa y él todavía dice, bueno, estoy un poquito, Sara la veo que de pronto sí puede, y aún así él busca y le nace su hijo, que busca sus propios medios. Nosotros conocemos la historia, pero pasa mucho tiempo, casi que a los 90, casi que a los 100 años, y la promesa no llega. Pero dice que le vuelve a aparecer y dice, voy a regresar. Por eso le dice, voy a volver, le dice el ángel, y para esa fecha la promesa se va a cumplir. Entonces para mí me llenaba de fe, de saber de que el comentario que él hacía también, de que en ese momento lo extraordinario de Abraham es que ya no tenía fuerza en sí mismo. Al principio ni fe en sí mismo. Nosotros creemos, de repente si yo le invierto un poquito más de dinero a esta empresa, o de repente si yo agrego estos medicamentos naturales, tal vez ya una combinación, pero pasa el tiempo, como eso de permanecer creyendo, como permanecer a veces en el entorno, y entonces dice que volvió y le dice, eso se va a cumplir. Lo que se dijo de que por sus llagas fuiste curado, eso es real en ti, tienes que creerlo. Entonces dice que llega y dice, pero ahora, cuando ya la matriz de Sara estaba muerta y él ya de 100 años, casi muerto, dice, por eso esperanza contra esperanza, pero él le creyó a pesar de que ya no tenía fuerzas en sí mismo. Entonces, cuando ya no tenemos fuerzas en nosotros mismos y podemos permanecer creyendo, entonces ahí es donde nuestra fe hace cosas extraordinarias, porque ya casi que no hay nada de nosotros. Ahí solo es Dios que mete su mano y hace las cosas extraordinarias, y puede sacar y se puede dar. Usted ve que nace Isaac, ¿verdad? Y ahí toda la promesa se desata, la bendición para todo lo que se le había dicho. Entonces yo creo que este es el tiempo en que podamos permanecer, avivar de pronto si había la fe como un pábilo que humea, si el incienso del altar de la oración se estaba apagando, empezar algunos dicen, no, mira, yo me levantaba a las 3, pero yo no sé ahora qué me pasa, me acuesto cansado, pues a poner un despertador y a hacer, ¿verdad? Porque eso es empezar a hacer, eso es estar vivo, hagamos, y en lo que hacemos nos avivamos y aprendemos y nos ejercitamos, y Dios hace lo que de pronto nosotros no podamos hacer. Esperamos que haya sido de bendición, y que usted pueda guardar así como nosotros esto en nuestro corazón, y que nada de lo que Dios ha dicho acerca de nosotros, por falta de creer, por falta de pureza, no lo vayamos a echar a perder. Nosotros lo creemos, y Él va a hacer que se cumpla en el tiempo señalado, y va a ser nuestro mejor tiempo. Pero mientras nosotros vamos a estar contentos,
alegrar a otros, alegrarnos nosotros, porque no depende del entorno, depende de Dios. Dios le bendiga. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas. Has escuchado Ejército de Mujeres con la doctora Ninosca de Ponce, un programa especialmente para ti, mujer. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Sintonízanos en nuestra próxima edición, Ejército de Mujeres.